Todos nosotros hemos enfrentado situaciones difíciles en nuestras vidas. Posiblemente son financieras, relaciones físicas, donde hemos deseado tener el poder de cambiar las circunstancias para que nuestras vidas sean mejores. Posiblemente quisiéramos tener el poder para cambiar las circunstancias, pero podríamos estar un poco más confortables. Un paganista religioso de nuestros días dice que tenemos este poder y se expresa en dos palabras: yo soy. Él dice que para cambiar nuestras vidas y destinos simplemente necesitamos decir: soy bendecido, estoy sano, soy fuerte, tengo éxito, soy maravilloso, soy increíble, soy valioso, y esto determinará el tipo de vida que vivirás. Estas dos palabras, yo soy, te dan el poder de cambiar tu vida. ¿Pero lo hacen? ¿Realmente lo hacen? La respuesta, por supuesto, es no. Pero este tipo de conversación a menudo se entiende como lo que la Biblia llama fe. Esto no tiene nada que ver con la fe bíblica. Los religiosos paganos modernos de nuestros días se identifican por su egocentrismo, prometiendo su mejor vida ahora y engañando a muchos, lanzando el nombre de Jesús en medio de sus enseñanzas para engañarlos y hacerlos creer que han encontrado la verdad, cuando en realidad han sido engañados por las doctrinas de los demonios. Ha sido mucho tiempo en mi ministerio en África, en Uganda. Es una maldición realmente. Realmente el evangelio de la prosperidad es una maldición realmente. En los 70 que vine a Nueva Zelanda, realmente destrozó a las iglesias de sus recursos. Estas personas dicen cosas como: cualquiera puede crear por fe y palabras el sueño que desea: salud, riqueza, felicidad y éxito. Uno de estos hombres escribió: si desarrollas una imagen de éxito, abundancia de salud, alegría, paz, felicidad, nada en la tierra podrá retener estas cosas de ti. Otra persona escribe: todos nosotros nacemos para la grande y la grandeza terrenal. Naciste para ganar. ¿Para ganar qué? O Dios quiere que vivas en abundancia, posiblemente. Dicen: ¿realmente eso es lo que quieres? Naciste para ser un campeón. Y él continúa diciendo: haz que tu pensamiento sea positivo y él hará que tus deseos se cumplan. Dios te considera una persona fuerte, valiente y exitosa. En este camino vas a un nuevo nivel de gloria. Entonces, ¿cómo tú llegas ahí? Bueno, ellos dicen que ellos han llegado ahí porque han creído, visualizado y hablan en voz alta. Dicen: las palabras liberan tu poder. Las palabras dan vida a tus sueños. Tristemente, la salud y esta clase de enseñanzas, el enemigo las usa. La razón por que les dije mi historia es porque quiero que ustedes sepan de que yo no soy lo opuesto a esto. Y porque yo creo que Jesús provee y Él lo va a proveer. ¿Quién crees que hizo que el sol saliera? ¿Quién crees que tiene control de eso? Muchos de nosotros vivimos nuestras vidas con los recursos que tenemos en el banco. Eso no es una buena forma de vivir. Nosotros tenemos muchos más grandes recursos que eso. En el otro lado, nosotros no estamos diciendo que cuando tú sigues a Cristo, la vida va a ser realmente algo hermoso, dulce. Esto es una vida de persecución y sufrimiento. Y esto es lo que estas personas en Hebreos han pasado. Realmente el paganismo religioso es lo opuesto a lo que descubrimos en Hebreos 10 y 11. Es exactamente lo opuesto de lo que descubrimos en el libro de Hebreos. Hebreos de 12 al 12. En lugar de pensar que la fe es una especie de poder místico que conduce a la salud, descubrimos que por la fe, es decir, creyendo en las promesas de Dios, los creyentes de Hebreos están aceptando gozosamente la confiscación de sus propiedades, sabiendo en base a las promesas de Dios que tenían para sí mismos una mejor posesión y una duradera posesión. En otras palabras, por fe miraron a Dios. Ellos no estaban viendo por dinero en este mundo. Por otras palabras, ellos fueron llamados a mirar a Dios para que los rescatara de este mundo maldito por el pecado, rompiendo las ataduras del maligno y liberando a los que eran esclavos del pecado y de Satanás para servir al Dios vivo. Estoy hablando de esa clase de fe que salva,
que te libera. Yo quiero que ustedes consideren de que realmente esa es una fe que va a salvar. Miren lo que dice Hebreos 2:3. Porque era apropiado para él, para quien sí en todas las cosas y por medio de quien todas las cosas fueron. Hebreos 2:10 dice, y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser para todos los que le obedecen la fuente de la salvación eterna. Hebreos 5:9 dice, escuchen, y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser para todos los que le obedecen la fuente de salvación eterna. También Hebreos 5:28 dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez para salvación, sin referencia al pecado, a los que esperan ansiosamente. Realmente la fe es un asunto del corazón, un asunto relacional, un asunto de salvación. Es una cuestión del corazón, relación y de salvación. El estado de nuestra vida diaria es directamente proporcional a la fe que ejercemos. Lo más importante es que nuestro destino eterno depende de la fe. Esto es lo que nosotros estamos llamados realmente al sufrimiento. Y si tú vas a sobrevivir momentos difíciles, tú tienes que vivir por fe, que está escritas en las promesas de un eterno Dios. Por favor, vamos a leer un poquito de escritura aquí y me voy a enfocar en Hebreos 11. Un poquito de contexto. 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a orar. Padre, nosotros estamos abriendo este texto y oro por favor, Señor, de que nos ayudes a entender su significado, las implicaciones de esto para nuestras vidas, para que nosotros podamos ser hombres de fe, para que tengamos una fe que nos salve también. Y lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén. Al usar el concepto literario de la repetición por fe y formando una lista de ejemplos de personas del Antiguo Testamento, el autor, a través de esta lista de ejemplos bíblicos, proporciona un fuerte apoyo a su afirmación del que el pueblo de Dios debe ser gente de fe, incluso frente a dificultades desalentadoras. Realmente nosotros vemos portratos de personas de que realmente siguieron. Por eso que aquí nos vemos que en el versículo 4 Abel tiene una fe que produjo adoración aceptable a Dios y ganó una posición correcta ante Dios, a pesar que se encontró inclusive una muerte prematura. En el versículo 5, Enoc es visto como un hombre cuya fe provocó el placer de Dios. Vemos que su vida se caracteriza por caminar con Dios, agradar a Dios, creer de Dios, que es como el que Él se ha revelado a sí mismo, y buscar la recompensa de Dios en su vida. Ambos retratos de fe son impresionantes, lo que nos lleva al tercer retrato de Hebreos 11:7. Y este es el siguiente, realmente. Este personaje en el versículo 7 dice, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se ven, en reverencia preparó un arca para la salvación de su casa. Realmente, la fe de Noé lo libera a él y a su familia del juicio inminente. El trasfondo de esta declaración acerca de Noé se encuentra en Génesis 5:9. Lamec tenía 182 años cuando se convirtió en el padre de Noé. Quiere decir, este nos dará descanso de nuestro trabajo y el trabajo de nuestras manos. Lamec vivió hasta la edad madura de 777. Wow.
Este hombre era muy viejo. Noé tenía 500 años cuando engendró a Sem, Cam y Jafet. En Génesis 6 descubrimos que el mundo en el que él vivía, Noé, era tan depravado y malvado que toda intención de los pensamientos del corazón de los hombres era solo mala continuamente. Ustedes han conocido a personas de que no creen en Dios y de que realmente no creen de que Dios exista. Mi comentario para esta clase de personas: tú necesitas un Dios, porque Él dice, debemos conocer un Dios justo. Yo sé que justicia tiene que venir de parte de Dios, pero yo sé que justicia por medio de la fe en Jesucristo, yo voy a tener la oportunidad de estar en la eternidad con Él. Para nosotros esta próxima semana no solamente vamos a caminar por fe, pero realmente necesitamos de ver el mundo de una forma, de una perspectiva diferente. Nosotros vemos por medio de otra clase de lentes, por medio de la fe. Todas estas personas había en su corazón siempre. En Génesis 6 al 69 dice: Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y se entristeció en su corazón y dijo: borraré al hombre que he creado de la faz de la tierra, del hombre, a los animales, a las cosas rastreras y a las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Estos son los registros de las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, irreprensible en su tiempo. Noé caminó con Dios. Señores, no me importa realmente qué tan oscuro se pone aquí en América. Realmente, ese no es una excusa para nosotros como iglesia para no hacer nada. No es suficiente para decir, bueno, todo así es la vida, ¿qué vamos a hacer? Noé caminó con Dios y continuamente en una generación que era satánica. Y él fue declarado como un hombre justo. Esa es la responsabilidad, el llamado, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Él no solamente nos da la justicia de Cristo, Él nos llama para experimentar y caminar en esa justicia. En Génesis 6, 13, 14 dice: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellas, y aquí estoy a punto de destruirlos con la tierra. Haz para ti un arca de madera de gopher. Él le da los materiales, la estructura y las medidas que debía usar, y luego declara en Génesis 17 y 18: he aquí, yo aún traigo el diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la cual está el aliento de vida de debajo del cielo. Todo lo que está en la tierra perecerá, pero yo estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú y tus hijos y tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Le da instrucciones sobre qué y a quién debe traer a bordo con él. Y luego dice en el versículo 22, así lo hizo Noé. Según todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Ustedes saben cómo va el resto de la historia. El mundo estaba completamente inundado y Noé y su familia fueron liberados del diluvio en el arca. Todo el proceso duró 1 año y 10 días de principio a fin. En este punto Dios estableció un pacto con Noé y toda carne viviente de que nunca más inundaría la tierra. Y colocó el arco iris en el cielo como señal de este pacto. Noé vivió hasta 950 años y murió. Yo realmente no necesito describirles el arca, pero ustedes quieren verla, vayan a Kentucky, en el Ministerio de Respuestas en Génesis. Han hecho un gran trabajo, ustedes pueden ir ahí. El autor de Hebreos señala 4 realidades de la liberación de la fe en la vida de Noé para alentar su propio caminar. Por favor, yo sé que ustedes conocen la historia. Es una historia del día domingo, pero por favor vean esta realidad para ver la realidad de cómo Noé obedeció a la revelación de Dios. Mire qué es lo que es caminar en fe realmente. La primera realidad de Noé es entendiendo que es una fe que salva. Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se ven. La verdadera fe presta atención u obedece a la palabra de Dios, especialmente cuando hay una advertencia. Cuando estás leyendo la escritura y estás viendo una advertencia, es interesante que Efesios 5, ponte la armadura de Dios. ¿Por qué? Nosotros estamos en una guerra.
El cristianismo realmente no es un pasado. Estamos en una batalla y tenemos que ponerle realmente toda la armadura de Dios para que estemos firmes. Si tú no te pones la justicia de Dios, la justicia, la paz, entonces tarde o temprano el enemigo va a venir y te va a lavar y te va a limpiar y te va a arrastrar. Esto no es un juego, señores. Yo usualmente iba con algunos jovencitos, íbamos a algunos juegos y usaba esto como una motivación cuando íbamos como juegos. Les explicaba a ellos de que esa es la motivación que ellos en un momento u otro van a necesitar para seguir caminando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos listos para predicar el evangelio en el territorio de Cristo y para liberar a aquellos que están cautivos del reino de las tinieblas, y él realmente debemos de entender de que Dios es como una persona de que está esperando a quién va a devorar. Cada uno de nosotros que hemos estado aquí vivimos y empezamos como hijos de Satanás. En el medio de esto, Dios viene y trae esta luz sobre nosotros y nos redime y nos causa de que seamos ahora sus hijos por medio de Cristo. Nos salva, nos santifica y nos reconcilia con esta relación con Dios. Ahora somos hijos y nosotros le llamamos Padre. Y créeme que a Satanás no le gusta eso. Es una advertencia de Dios a Noé de cosas que no había visto. ¿Cuál es la advertencia? El juicio va a venir. Y le dice a Noé que va a construir un arca. Dios está a punto de terminar todo lo que él había creado. Le dice, pone una madera de gofer con 510 pies de largo, 85 pies de ancho y 51 pies de alto. Es aproximadamente 1.5 campos de fútbol de largo, mucho más largo que este edificio. La fe no cuestiona lo que Dios dice que sucederá. Incluso si no hay precedencia e incluso si parece demasiado difícil de hacer, por medio de esa advertencia nosotros lo hacemos. Inclusive si parece muy difícil. Cuando yo estaba en esa cama postrado, enfermo, yo no puedo hacer esto. Esto es demasiado para mí. No puedo ver humanamente ninguna posibilidad cómo voy a llenar mis necesidades financieras. Y Dios me dio un regalo por medio de ese proceso para entender de que la fe salvadora es también una fe que santifica. Piensa conmigo aquí, a Noé se le pedía que creyera lo que nunca había visto. Nunca había visto un derramamiento de la ira de Dios de esta manera. No te pierdas esto. Muy a menudo cuando hablamos de Noé nos concentramos en el arca y los animales, pero seguramente el punto central y frontal es el juicio iracundo de Dios contra aquellos que fueron creados a su imagen. Y tenemos un registro, una imagen del juicio y sin embargo todavía no creemos, pero Noé creyó. Todo el mundo, todas las naciones del mundo tienen una historia que se relaciona con el diluvio. Inclusive donde yo vivo, en Nueva Zelanda, no importa donde tú vayas, tú ves esta historia. Y si tú eres geólogo, por todos lados está la prueba. Tenemos un récord de esto. Y aún así no creemos. Y aún así no vivimos por fe muchas veces. Nosotros miramos por vista. Nunca había visto tal diluvio de lluvia o una ruptura cataclística de las fuentes de las profundidades arrojando agua para provocar una inundación global catastrófica. Nunca habían visto esta clase de problemas. Por encima de esto, se le pedía que asumiera una tarea en la que nunca había sido entrenado. Era imposible. Imagínate estar agarrando 2 de cada animal, construir una construcción de barco tan grande. En Kentucky, realmente en Kentucky esto es algo que es grandísimo y ustedes deberían de ir a ver y verlo. Más allá de todo esto, él iba a construir este bote a unas 100 millas del agua y construirlo de tal tamaño para albergar a todos los tipos de animales que Dios traería a Noé. Yo me pongo en los zapatos de Noé. ¿Cómo puede ser esto posible? Noé realmente no iba a tener ninguna clase de ayuda. A Noé se le traería que se le pedía que obedeciera al Dios invisible, aunque su gloria es evidente en la creación, en un mundo que estaba lleno hasta el borde de la maldad.
Pero él no habría tenido ningún tiempo apoyo excepto de su familia. E incluso entonces probablemente había muchas preguntas y dudas con las que lidiar. Pero Noah puso un pie enfrente del otro de fe y continuó por 100 años. Le creyó a Dios. La palabra de Dios fue suficiente para Noé y debería ser suficiente para nosotros. Piense en cuánto más revelación tenemos de los propósitos salvadores de Dios que tuvo Noé. Su fe estaba firmemente puesta en la revelación de Dios y vivió para agradarle a él y no al hombre. Cuánto más debemos creer y hacer las buenas obras que Dios nos ha llamado a hacer. Con todo el conocimiento de Cristo muriendo en la cruz, siendo sepultado, resucitado, está ahora en la derecha del Padre. ¿Cuánto más nosotros debemos obedecer a nuestro Señor? Y aún así, lo que yo veo en mi propia vida y en otra vida de otros hombres, de que muchas veces no caminamos por fe, sino por temor. Temor de mantener nuestro trabajo o perder ese trabajo. Miedo temor de que algo no puede pasar. Con temor de que vamos a tener malas noticias de parte del doctor. Temor de fallar. Posiblemente voy a ser rechazado si rechazo o comparto a Cristo. Toda clase de temores nos tenemos. Estoy temeroso de que mi esposa me va a dejar de amar si yo actúo de cierta manera y ella no me va a amar si yo actúo. Posiblemente va a pasar eso. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir nuestras vidas con temor o vamos a hacer como Noé, que puso su fe en la revelación de Dios? Porque cuando nosotros tememos lo que hacemos en el proceso, realmente nosotros empezamos a adorar algo que es menor que Dios, y ese es ese temor. No debería haber ningún espacio en nosotros como hijos de Dios para adorar otros ídolos. Y yo sé que somos humanos y todos vamos a batallar con esto. Punto número 2. Por la fe, Noé llevó a su esposa y a su familia a la salvación. En reverencia preparó un arca para la salvación de su casa. La verdadera fe se expresa en un corazón de devoción y reverencia a Dios que conduce a la obediencia. La palabra reverencia habla de una genuina devoción espiritual que trata a Dios y su palabra con gran respeto y asombro. Génesis 6:9 nos dice que Noé era un hombre justo, irreprensible en su tiempo, y al igual que su gran abuelo Enoc, se amuralló con Dios. Esta es la forma en que debemos vivir nuestras vidas. Y tal vida es esencial para la salvación de nuestra familia. Si estás aquí esta mañana y tienes niños, tú tienes que poner tu corazón en tus hijos. Necesitas amar a tus hijos. Tus hijos necesitan saber de que tú eres 100% comprometido en caminar y en amar y aprender la vida con ellos, así como tú les vas revelando la grandeza del Dios que tú. ¿Cómo a nuestros hijos van a tener reverencia con Dios si tu Dios es tan pequeño que tú no vas a confrontar el pecado en tu propia vida, de que tú no te vas a humillar y pedir perdón cuando tú pecas? Yo no estoy hablando solamente de traer a los niños para el domingo y que alguien les enseñe. No, estoy hablando de que ustedes les enseñen a sus hijos, de que ustedes les hablen a ellos, de que les hablen en las escrituras, de que cuando ustedes estén en el camino, cuando estés trabajando, cuando vengas a casa, cuando estás en la casa, a cualquier lado que tú haces, tú estás hablándoles de la verdad y el Dios de la verdad. Nosotros queremos que ellos conozcan a nuestro Señor. ¿Cómo van a ir ahí? Inclusive ellos tienen que verlo en nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros debemos de traer a estos niños en la disciplina del Señor y vivir de esa forma. Imagínate que tú vienes y tú vas como por una hora a la iglesia, después estás como hora y media viendo ahí los deportes. ¿Qué es lo que realmente va a ver tu hijo en ti? Él está viendo que tú trabajas 60, 70 horas a la semana. Tú nunca lo ves. ¿Quién es más importante para ti? ¿Tu trabajo o el realmente levantar a tus hijos? ¿O la relación con tus hijos? ¿Dónde está él en ese proceso realmente? Tú tienes que trabajar en estas cosas. Debemos entender, como Noah hizo, que lo que él hizo era construir y preparar una arca para salvar a su familia y a sus hijos.
Este tipo de vida es esencial para un padre o una madre si hay de influir en sus hijos en el camino a la salvación. ¿Por qué un niño creería en un Dios que sus padres solo hablan de la boquilla? ¿Cuántos niños han endurecido su corazón a Dios debido a la evidente hipocresía de sus padres que dicen una cosa y hacen otra? ¿Qué es la misión que Dios me está llamando a mí? Yo vine y lo pude definirlo muy bien en mi vida. Colosenses 1:29. Yo me senté con la familia y vimos en la escritura. Nosotros debemos saber de que vamos a glorificar a Dios. Para glorificar a Dios significa poner nuestros puntos bien definidos, bien definidos. Oh, wow, eso me salvó de muchos problemas. Mis hijos me decían muchas veces no me gusta lo que está pasando en mi vida. A mí tampoco. Pero a mí Dios no me ha llamado a que todo me tenga que gustar. Él me ha llamado a que yo lo ame a Él y que yo lo obedezca a Él. En nuestra misión como familia, vamos a confiar en Dios y vamos a confiar en aquel que soberanamente va a ver a nuestras vidas. Y nosotros vamos a alabarlo. Y cuando Él da, ya no lo quita. Dios nunca cambia. Nosotros caminamos por eso como familia. Yo sé que esa realidad tiene un gran impacto en mis hijos. La realidad de que Dios me salvó es un milagro realmente. Y de que Dios salvó a mis hijos también es otro milagro. La providencia de Dios, la soberanía de Dios en la familia viene por medio de mí. Y nosotros debemos ser responsables. Yo soy el único que puede proveer protección para que Dios les pueda ayudar a ellos a conocer a un Dios. Yo les estoy dando una advertencia. El día del juicio viene. Y aquellos que no conocen a Jesucristo, que lo han rechazado, hay consecuencias eternas muy serias. Haga tiempo para sus hijos. No es tu tiempo ahora. Dios te ha dado una cantidad de tiempo para que tú realmente y tus hijos, tú puedas influenciarlos y puedas levantarlos como personas que temen a Dios para traer a tu esposa y a tus hijos. ¿Cómo luce eso para nosotros? Realmente Él nos ha llamado a crear una arca para nosotros, pero realmente hay otras formas que nosotros podemos escapar de esa ira venidera. Si tú eres una persona que no es creyente, tú estás en guerra con Dios y Dios está en guerra contigo. Deberías de hacer la paz con el Señor y la forma de hacer eso, paz, es por medio de la fe. Estamos justificados por la fe y por eso mismo vamos a tener paz con Dios. Jesús es la única forma que Él realmente va a proveer para que estemos seguros de esa ira. En el Nuevo Testamento nos dice, porque por estas cosas que la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Una vez mi hijo estaba caminando en desobediencia conmigo, lo senté en mi casa y le dije, hijo, yo quiero que sepas que te amo. Yo quiero que tú sepas de que yo he hecho algo para dañar tu corazón. Yo lo que no sé qué es exactamente es, pero yo quiero que tú sepas de que el amor que tengo por ti, de que te amo, mi propósito es que tú conozcas a Cristo y debemos de tener una conversación corazón a corazón y que tú me digas qué es lo que está pasando en tu vida. Nos tomó acerca de 1 hora y al final de esa hora su corazón se abrió y empezó a llorar como un niño. Yo no estoy compartiendo esta historia para halagar esto, pero tendría que haber hecho esto muchos años antes, pero mi orgullo no me dejaba. Nosotros debemos de caminar en esta vida. Me gusta esta. Escuchen esta. Por la fe, Noé reprendió al mundo, por lo cual condenó al mundo. Dice, su construcción del arca dio testimonio del Dios invisible y de su palabra y constituyó una severa reprensión profética a esa generación impía. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Él te dijo que construyeras algo que va a condenar al mundo. Como un padre joven, tengo 3 niños. Las cosas no iban muy bien. Mandar a los hijos a la escuela. Iba a una escuela muy mala. Estaba viendo a mis hijos cómo estaban siendo destruidos. Y fui con hablé con el director de esa escuela y les dije, yo tengo que sacar a mis hijos de esto. Y les expliqué a ellos por qué. El director de esa me dijo, si tú quieres sacarlos de esta escuela, yo también haría lo mismo. Porque la verdad, y nosotros empezamos a hacer la primera generación
de educación en casa en esa iglesia, y nuestros hijos van a tener el mismo problema que muchos de ellos tuvieran, el problema que muchos tenían en las escuelas. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que las personas en la iglesia eran las primeras que se oponían de que nosotros hiciéramos homeschooling realmente. Es increíble que las personas dentro de la iglesia se oponían a que nosotros hiciéramos educación en casa. Bueno, entonces yo pensé, yo voy a ser fiel a Dios. Y realmente yo voy a ser fiel a Dios para ver qué es lo que Él hace con esta decisión de hacer educación en casa. Y cuando yo empecé a ser fiel en esa área, yo tenía la experiencia que yo tuve cuando yo estaba en la escuela, es parte de mi testimonio. Yo tenía eran personas, unos maestros que eran homosexuales, otros que no creían en Dios. La influencia que yo tenía realmente no era muy buena. Realmente yo tenía esa lucha, aunque no era cristiano, yo tenía esa lucha realmente, porque era horrible estar luchando con todas esas clases de presiones que Dios me quería. Y yo no quería que mis hijos tuvieran que estar luchando con esa clase de cosas. Pero yo quería de que ellos tuvieran el entendimiento y que no tuvieran esa presión que yo tuve. Yo entiendo de que muchos padres no pueden hacer eso. Y si tú envías a tus hijos a una escuela, o los hacen a una escuela en casa, de todos modos, tu responsabilidad es la misma. Tú tienes que influenciarlos a ellos para que ellos crean y que vean al mundo con los ojos de Dios por medio de la Escritura. Acuérdense, la mundanalidad, la facilidad, la apostasía religiosa, la poligamia, la demonización, la corrupción moral, la violencia, el rechazo de la verdad, eso es parte de la cultura, pero si no lo has visto, pero el mayor problema no era la destructiva de su pecado, sino que estaban tan ocupados que no escuchaban. Ellos no escuchaban a Dios. Dios fue paciente y amoroso con la generación de Noé. Como se ve en 2 de Pedro 2:5, revela que Noé fue un fiel predicador de justicia. Él les señaló su necesidad del perdón de Dios. Dios, en su gracia, envió a este hombre para advertirle del peligro de sus vidas pecaminosas y para llamarlos al arrepentimiento antes de que fuera demasiado tarde. Y ellos no escucharon. Ellos no escucharon. La diferencia entre Noé y todos los que nos rodeaban no era una diferencia en la cantidad de luz, sino una diferencia en la respuesta a ella. Esa era lo que hacía la diferencia. Fue la fidelidad de Noé, no solo predicar la verdad de que cada hombre, mujer, niño y niña necesitaba ser salvo de las consecuencias de sus pecados, sino demostrarlo por su vida y obra en este mundo. Noé condenó al mundo, y él condenó al mundo en el sentido que su vida justa de fe expuso sus vidas injustas de incredulidad, agravando así su culpa. Fue el rechazo del hombre y el mensaje de todos los que vivían en ese momento, lo que sería la base de su condena. Y luego la vida de Moisés les quitó todas sus excusas. Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra, estar listo en temporada y fuera de temporada, reprende, exhorta con grande paciencia e instrucción, porque vendrá el tiempo en que no soportarán la sana doctrina, pero queriendo que les hagan cosquillas en los oídos, acumularán para sí mismos maestros de acuerdo con sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se apartarán de los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, soporta las dificultades, haz la obra de un evangelista, cumple tu ministerio. Yo creo que tú crees en el milenio y que nosotros estamos viviendo en estos tiempos. El problema en nuestros días no es tanto que el evangelio no se escuche, sino que los corazones son aburridos y difíciles de oír. Las personas de hoy no quieren escuchar que estén acumulando ira para sí mismo en ese día de la revelación y el juicio de Dios, que se rendirá a cada persona según sus obras. Ellos no quieren escuchar eso. Ellos quieren ir a las iglesias donde la Biblia ni siquiera se hable, y si se abre es una traducción oscura y nunca vas a escuchar la palabra pecado, juicio, nunca vas a escuchar de la santidad de Dios, de un Dios justo que no puede ver al pecado mientras tú estás aquí. Realmente toda esta predicación está centrado en el hombre, no tiene nada que ver con el pecado. Tú deberías de tener una mejor estima, tú deberías de tener una mejor vida, tú deberías de ver la Biblia de una forma diferente. Pero nosotros debemos de crucificar la carne. Un evangelista, cuando realmente nosotros como Timoteo, ellos están ahí como dando juicio a la tierra, pero no porque ellos quieran dar juicio, sino porque la Biblia que ellos leen es un juicio que va a venir. Pero hay salvación en Cristo Jesús. Él te puede salvar de los pecados más oscuros,
del secreto que tú tienes ahí. Él no es difícil para Dios salvarte de eso. Pero si tú no vienes a Él, Efesios 5, 13, 12 dice: a causa de las obras pecaminosas del hombre, la ira de Dios vino sobre los hijos de desobediencia. Él continúa diciéndonos que caminemos como hijos de la luz, no participando en las obras infructuosas de la oscuridad, sino que las expongamos. ¿Por qué? Porque estas personas están rechazando esta clase de predicación. Y vemos aquí que por la fe Dios obedeció. Dios trajo a Noé a esta arca de la salvación, y Noé, por su vida y por creer, condenó al mundo. Pero hay una lección más. Por la fe, Noé se convirtió en heredero de la justicia. Me encanta. Se convirtió en heredero de la justicia que es conforme a la fe. Aquí vemos que la fe llevó a Noé a una posición correcta ante Dios. Todos los que creen en Dios son declarados justos por Dios. Cuando nosotros recibimos la justicia de Dios y es puesta en nosotras, y Dios nos toma a nosotros y nos justifica por medio de Jesucristo, nos da la perfección justa y nos ve como hijos vestidos en justicia, porque nuestra fe está en la obra salvadora de Jesucristo y satisface eso a Dios. El regalo de la justicia de Dios es suficiente para calmar la ira de Dios y para tener una relación correcta con Él. Como creyente, tú eres una nueva creación. Todas las cosas han pasado, todas las cosas nuevas vienen. Tú estás seguro en el reino de Dios. Estás sellado por el Espíritu Santo. Tú eres un hijo y una hija de Dios, y toda la posesión de Dios en este universo, inclusive en la autoridad de Cristo, en la eterna gloria de Dios, en la infinita obra de Cristo, tú también puedes venir y ser heredero de la justicia de acuerdo con la fe. ¿Qué hacemos con un texto como este? ¿Lo ponemos ahí en la recámara, o qué hacemos con él? Yo quiero una fe como la de Noé. Tú estás perseverando, tú tienes tenacidad, tú eres el tipo de persona. He visto un poquito de crecimiento, pero yo quiero más, quiero crecer más. O tú estás contento donde estás. Escuchen, Dios está en el negocio de cambiarnos. Él está todavía trabajando en Andy, y estoy muy agradecido por eso. Yo veo su gracia en mi vida creciendo y amo eso, pero yo quiero más. Yo sé que no viene fácil eso, y tengo que estar dispuesto a decir: Señor, aquí estoy. Haz lo que tengas que hacer para producir en mí la imagen de tu Hijo Jesucristo. Tu vida es un testimonio en un mundo lleno de pecado. Tú sabes de que tú estás salvo y tienes tu familia sabe de que tú eres salvo, de que tú crees en Dios. Eso debería ser mi oración para ti. Que Dios te use, de que realmente espero de que tú no tengas esa religión de los paganos, de que ellos crean de que solamente por la palabra, sino que realmente cree en Jesucristo. Él te va a liberar. Vamos a orar. Padre, gracias por este ministerio, gracias por la palabra, gracias por Noé. Qué gran hombre que caminó por fe. Por favor, que sea un estímulo para nosotros el testimonio de Noé, para que como creyentes realmente al creer en ti, nosotros dependamos de ti, crezcamos y que nos fortalezcas. Por favor, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, los problemas que estamos pasando. Por favor, tú sabes el llamado que tienes para ellos. Por favor, reinventa ese llamado en la vida de ellos para que ellos puedan experimentar la salvación completa. Lo oro en el nombre de Jesucristo. Amén.